Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera parte de ejemplo de modelamiento de base de datos, justamente en esta serie que ha intentado ayudarte con la comprensión de diversos aspectos relacionados con los modelos de datos. En este caso específico, el modelo de datos relacional. Es súper importante que tengamos presente el tema del modelo de negocio para poder construir bases de datos o modelos de datos que nos sirvan para darle la continuidad operativa al trabajo, al negocio, a la institución o lo que sea que nosotros estemos abocados a hacer. Vamos a ver entonces nuestra lista pendiente. Ya tenemos modelado estudiante, profesor, apoderado, curso, asignatura, matrícula, asistencia, y nos faltan los incidentes, las calificaciones, porque el inspector lo podemos cubrir con la tabla funcionarios, las evaluaciones, la clase, que va a ser algo interesante, y estos elementos que nos van a permitir finalmente trabajar en determinada, ¿no es cierto?, en materializar esas clases, ¿ya? Partamos con los incidentes. ¿A qué nos referimos con incidente? Básicamente a eventos que ocurren en o durante, ¿no es cierto?, la jornada de clases. Que un alumno, o que tiene que ver también con el ejercicio de la educación. Por ejemplo, que un alumno no asistió, ¿cierto? O hubo un incidente, algún accidente o incidente que puede perjudicar o materializarse. Lo que sí tenemos que tener presente es que para modelar bases de datos siempre tenemos que tomar en cuenta los procesos de negocio de la institución en la que nosotros estamos prestando el servicio de desarrollo del sistema. Y puede ser que varíe dependiendo, ¿no es cierto?, del contexto en el que se encuentran los procesos de negocio y las reglas de negocio, que son muy importantes de establecer, que son justamente las restricciones acerca de quién hace qué cosa, ¿ya? Bien, continuemos entonces con este ejercicio que ya llevamos, este el tercer video, esperamos terminar aquí, pero que nos va a ayudar justamente a completar este proyecto. Generemos entonces el modelo para incidentes. ¿Qué son los incidentes? Son aquellos eventos que ocurren durante la jornada de clases, es decir, accidentes, eventos, ¿no es cierto? Quizás problemas, ¿ya?, que puedan ocurrir durante la jornada de clase y que podrían ser registrados en el sistema con el propósito de que se puedan gestionar o al menos quede un registro de la comunicación, ¿ya? Eh, un alumno llegó atrasado, por ejemplo, o tuvo una anotación negativa, o quizás eh, hemos tenido alguna dificultad con un estudiante, un accidente, ¿no es cierto?, un problema, etcétera. Ahora, permítanme hacer primero un pequeño ejercicio aquí conceptual para que se pueda entender qué es lo que estamos haciendo. Tenemos acá el objeto llamado incidente, ¿verdad? Perfecto. Pero estos incidentes pueden ser de varios tipos. Entonces nosotros quizás queramos clasificarlos, ¿verdad? Queramos darle digamos, una explicación. Vamos a ver que esto nos quede igualito porque si no se puede malentender. Bien, ahí está. Por ejemplo, puede haber un problema, ¿cierto? Un simple problema. También puede haber un accidente, ¿cierto? Un accidente dentro del colegio, ¿ya? Una caída, una pelea también puede ser, ¿cierto? Un problema. También se puede quizás otros incidentes de corte académico, ¿cierto? Por ejemplo, un alumno llegó atrasado o de asistencia, en fin. Se me ocurren a mí un montón de ideas, pero pueden ser. Y nunca debe faltar en este caso el otros, porque si es que hay algunos que no calzan, ¿cierto? Entonces el sistema pudiera clasificarlo en otros. Entonces esto nosotros lo vamos a comunicar, ¿cierto?, en este caso, con la clase principal, ¿ya? Y estos ejercicios los estoy haciendo
principalmente porque la idea es que quede registro, pero también recordar cómo se transforman las especializaciones dentro del modelo lógico. Entonces, alguna vez dijimos, ya, esto no es necesario que tenga una flechita, así que la sacamos. Dijimos que, perdón, ahí debería estar. Ahí está. A veces se genera esto de que no quiere obedecer, ¿ya? Pero no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Básicamente, vamos a transformar esta especialización, generalización, ¿cierto? Es disjunta total porque este incidente o es un problema. Bueno, acá estábamos hablando de un problema, un accidente, ¿cierto? Ya, o un evento académico. Problema puede ser una pelea, ¿no es cierto? Una discusión, puede ser entre compañeros, ¿cierto? Perfecto. Entonces, el problema que vamos nosotros a declarar va a estar compuesto por este tipo de problema. ¿Y qué significa? Que nosotros podemos escoger una forma de transformar, ¿verdad? Este elemento, este evento, para llevarlo al modelo físico, como lo aprendimos en su momento en el modelo lógico, ¿ya? Entonces creamos una tablita a la que llamaremos incidentes, ¿ya? Incidentes. Y entonces en este incidente vamos a ubicar la clave primaria y quizás la fecha y hora, ¿cierto?, en la que ocurre justamente este incidente. Luego vamos a transformar estos incidentes, quizás poniendo acá una descripción del incidente para saber, ¿no es cierto?, de qué se trata. Y aquí obviamente tendríamos que guardar el ID de quien lo reporta, es decir, del usuario que está logueado en el sistema, ¿ya? Ahora, yo voy a escoger, si no mal recuerdo cuando lo enseñamos, la tercera forma, es decir, voy a transformar todos estos tipos de incidentes en una tabla, ¿ya? Una tabla clasificatoria que va a permitirnos ingresar de esta manera todos los elementos. Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir incidente o tipo, ¿cierto? Tipo incidentes, ¿ya? Tipo incidentes, ¿vale? Tenemos los tipos incidentes y acá simplemente anotamos el nombre, ¿ya? Y si ustedes quieren y lo pensamos así, podríamos describir este tipo no como en la tabla incidentes, sino más bien como una forma de explicar a qué nos referimos cuando hay por ejemplo, un problema, ¿ya? Puede ser un accidente que ya entenderíamos que es un tema médico, un problema general, ¿cierto? Un problema académico u otros que no estén. Podemos agregar tantos tipos de incidentes como la comunidad escolar pueda, digamos, tratarlo. Desde una entrevista con el apoderado, por ejemplo, hasta cualquier otra situación. Lo que sí nos importa es que esta tabla nos va a ayudar a clasificar el tipo de incidente, haciéndolo de esta manera, agregando aquí una clave foránea, ¿cierto? Y por supuesto, reflejándola, ¿verdad?, aquí en el modelo. Entonces, acá ubicamos la frase E o las letras FK que vienen de foreign key y luego podemos hacerlo así, tipo, guión bajo, incidente, guión bajo, ID. Siempre es bueno, estimados y estimadas, que nosotros, las claves foráneas, tratemos de alguna manera de buscar la forma de que sean descriptivas, ¿ya? Porque de esta manera sí nosotros podemos, digamos, avanzar con el tema. Aquí se me estaba olvidando ubicar la clave primaria, ¿ven? Entonces, cuando registremos un incidente, podemos seleccionar el tipo de incidente y luego llenar los campos que están involucrados, ¿ya? Y nos falta involucrar a la persona que lo reporta, que en este caso es un usuario, ¿verdad? Un usuario del sistema. Vamos a buscar por aquí la tabla usuarios, que si no me equivoco es esta. Así que vamos a ver, seleccionamos aquí
y ahí aparece la flechita, ¿cierto? Y vamos a ubicarlo por aquí, ¿ya? Por aquí, ahí, puede ser ahí, ¿ya? Le damos un color a la línea, un colorcito puede ser rojo, ¿ya? Y le cambiamos, por supuesto, la flecha por la determinación, ¿no es cierto?, del muchos, ya que un usuario puede reportar muchos incidentes y un incidente puede ser pertenecer al reporte de un usuario. Voy a hacer aquí un ajuste por aquí, ¿ya? Creo que me equivoqué de línea. Vamos a ver aquí esta línea para que se entienda qué es lo que estamos haciendo ahí, ¿ya? Y luego quizás, no sé si podemos agregarle algún un scrappad, ¿no? Ya, no hay problema. Volvemos aquí a ver si me resulta. Ya, la idea es ponerlo por acá, ya, ahí sí me está resultando. Pero también yo podría correr un poquito estas tablas más para acá, para que así, ¿no es cierto? Ahí, o un poquito más acá, para que, ¿no es cierto?, me quede eh, no tan desordenado. Yo, ahí el punto, ahí sí, y es larguito, ¿cierto? Y le vamos a dar un grosor de un píxel más para que quede ahí, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer acá? Voy a borrar esto ahora, ya que terminé la ilustración. Sí, vamos a seleccionar todo esto. Seleccionamos esto por acá y lo eliminamos, ¿ya? Entonces, la tabla incidentes va a guardar también acá un usuario. Duplicamos y ponemos acá, escribimos usuario-id, porque es importante saber quién reporta el incidente, ¿vale? Ahora, hay un tema extra como podría ser que si quisiéramos registrar a los alumnos, pero eso ya es complicado porque, como sabemos, o puede haber 1, 2 o 3 o 20 estudiantes involucrados, ¿no es cierto? Pero si quisiéramos hacerlo, tendríamos que crear una tabla, ya que si un incidente involucra a varios estudiantes, tendríamos que crear una tabla adicional para guardar esa información, pero creo que por ahora no es tan necesario. Bien, ahí tendríamos la tabla incidente más o menos, ¿no es cierto?, resuelta. Vamos a sacar este campo fantasma que está ahí. En otros los dejé solamente porque, por ejemplo, aquí puede que ocurra alguna información que falte, ¿ya? Entonces, estimados, si ustedes tienen alguna idea con relación a este modelo, algo que falte o hasta algo que sobre, solamente tienen que, en la caja de comentarios de este video, hacer el comentario para que ustedes puedan también ser parte y ver que, digamos, puedan trabajar, ¿no es cierto?, sobre este modelo. Bien. ¿Qué más nos toca revisar? Tenemos, por ejemplo, avanzamos, bueno, ya sabemos que inspector está ok, las calificaciones, las notas, ¿cierto?, las evaluaciones. Primero veamos las evaluaciones, ¿ya? Veamos las evaluaciones aquí. ¿Dónde entrarían? Las evaluaciones tendrían que entrar dentro del concepto, ¿no es cierto?, de una asignatura, ¿verdad? Dentro de una asignatura ejecutada por algún usuario, ¿cierto? Y obviamente relacionada con un estudiante matriculado, ¿cierto? Entonces, ahora, una aclaración. ¿Por qué matrículas? ¿Por qué aquí, por ejemplo, en asistencias tomamos un alumno matriculado? Por una razón, digamos que se me está ocurriendo ahora, que los estudiantes pueden, digamos, retirarse del colegio, cambiarse, ¿no? Quizás nos falta aquí algún tipo de estatus para ver si está matriculado, ¿no es cierto?, o ha sido retirado. Quizás entre los incidentes podría considerarse el retiro de un estudiante, ¿cierto? Pero no, como nosotros no podemos eliminar a los estudiantes desde
desde una base de datos, aunque no estén estudiando, porque a lo mejor o egresaron o están enfermos o simplemente se cambiaron de colegio, entonces siempre va a quedar el registro. Y entonces no tenemos certeza aquí si este estudiante está matriculado o no. Pero acá en matrícula sí tiene esa información y la fecha y hora en la que ocurrió, y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a cambiar. Ahora, sí me gustaría que aquí en estudiante pudiéramos ubicar algún tipo de información sobre el estado actual, ¿ya? Por ejemplo, duplicamos aquí, lo muevo, quizás por aquí, ya, por aquí más o menos, y quiero colocar un status-id, ¿ya? Aunque aquí no debería. A ver, déjenme pensar mejor esto. Suprimimos y lo voy a colocar como una clave foránea. Vamos a decir status-id. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que un alumno esté matriculado, automáticamente desde aquí el sistema debería lanzar el estado matriculado, ¿cierto? Pero si el estudiante se retiró del colegio porque se cambia de ciudad, se cambia de cualquier lugar, entonces el estatus debería poder editarse acá, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo que espero no sea tan complicado, y es simplemente escribir acá statuses en inglés, ¿cierto? O estados, si ustedes quieren mejor. Estados. ¿Cuál es el estado de un estudiante? Y aquí podemos agregar al sistema todos los estados posibles: matriculado, retirado, ¿no es cierto? Que no sean incidentales, sino que sean parte de alguna situación, trasladado, ya, etcétera, ¿cierto? Entonces, vamos a unir esta asociación, la vamos a realizar. Vamos a poner aquí, esto queda mejor ahí. Y ubicamos, ¿no es cierto? Tomamos esta relación aquí. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces? Aquí voy a cambiar el nombre, le voy a poner estado-id. Y cualquier otro estado que se nos ocurra lo podemos extender acá para que el estudiante tenga, si está matriculado y está alumno regular se llama, ¿no? Si es alumno regular, eventualmente con este estado, un estudiante se le puede solicitar un certificado de matrícula, ¿cierto? Un certificado de estudio o lo que sea. Pero si ha sido retirado, si aparece como retirado, y suponte que alguien, por alguna razón desconocida, quisiera pedir el estado del estudiante, nosotros podamos responder ese requerimiento haciendo la consulta por el RUN, ¿ya? Y una vez que tengamos esa información, podamos devolverla a quien corresponda, ¿ya? Porque suponte que un apoderado, no sé, por un acto de locura, no le gusta el colegio y lo retira, y después no aparece matriculado en ningún otro colegio, entonces la información, digamos, acerca del estado de este estudiante va a aparecer. Este muchacho fue retirado, quizás agarrándolo con un incidente, ¿cierto?, que pudiera ser disparado de alguna manera, ¿ya? Con una condicionante, ¿vale? Puede ser. ¿Qué más tenemos que decir acá? Estábamos tratando de modelar entonces las evaluaciones, ¿cierto? Ahora, las evaluaciones las vamos a poner por acá mejor, a pesar que después esto en el modelo de base de datos da lo mismo, ¿no? Entonces vamos a decir evaluaciones, que son las pruebas, ¿no es cierto?, que corresponden en el colegio, ¿no es cierto?, cuando alguien estudia, tiene que ser evaluado. Ponemos fecha y hora, ¿cierto? Y acá vamos a registrar en primer lugar, por supuesto, al usuario que ubica la nota, ¿ya? Al usuario que ubica la nota, porque de esta manera nosotros podemos saber quién hizo el trabajo, ¿no? Aquí tenemos la tabla usuario. Una vez más, vamos a, digamos, aquí se está estrechando el círculo, pero ya podremos de alguna manera arreglarlo después. Entonces ahí tenemos la evaluación, ¿ya?
le agregamos ahí, le ponemos un color, le cambiamos la... ¿Y por qué tan rápido que yo hago esta decisión? Es que un usuario puede generar varias evaluaciones, pero ¿qué tipo de usuario? Obviamente un profesor, ¿cierto? Un profesor. Vamos a ver si podemos ajustar esto un poquito aquí. Ya, creo que ya, perfecto. Veamos aquí si lo podemos mejorar, ya. Y bueno, ahí estamos más o menos, ¿cierto? No me gusta esta cosa así tan, pero es como dicen por ahí, es lo que hay, ¿ya? Por ahí estamos. Entonces, las evaluaciones van a tener, por supuesto, un usuario que las realiza, ¿verdad? Entonces, tenemos una clave foránea por aquí y ubicamos usuario-id. Perfecto. Usuario-id. Y luego tenemos que ubicar al alumno matriculado, ¿ya? Que es este. ¿Por qué? Porque esta es la información más segura con relación a el estudiante, ¿no? ¿Se entiende la idea? Porque si no, podemos caer en el riesgo de ponerle la nota a alguien que no corresponde. Entonces tenemos también nosotros que evitar errores no forzados de los sistemas de información, ya pensando un poco en los riesgos que tenemos. Bien, entonces acá volvemos a crear una dúplica, pero duplicamos una clave foránea al que le ponemos acá matrícula ID, que es la información, ¿cierto?, del estudiante que está dentro del aula o que está participando, ¿ya? Lo otro que necesitamos ubicar, no necesitamos poner digamos, podríamos colocar la asignatura, ya asignatura profesor, para asegurarnos, por ejemplo, que es el profesor correspondiente que hace digamos, la asignatura, pero eso nos obliga a hacer una consulta más larga. Quizás buscamos de inmediato acá asignatura, al menos por ahora, y le hacemos ¿no es cierto?, la bajada para que pueda ser registrada en la evaluación, ¿vale? Como esto cruza fronteras, vamos a cambiarle también el color a esto, le agregamos ahí un grosorcito para que se distinga bien y le cambiamos la forma. ¿Por qué? Porque una asignatura puede tener varias evaluaciones y una evaluación pertenece a una asignatura. Ya no buscamos muchos a muchos, no decimos una evaluación puede ser de varias asignaturas porque eso no es correcto. Las asignaturas se evalúan, digamos, varias veces, ¿sí? Varias veces, pero correspondiente a una asignatura. La matrícula, bueno, aquí la matrícula vamos a recuperar, ¿cierto?, al estudiante y aquí vamos a colocar al usuario-id, ¿ya? Perfecto. Esto puede tener alguna otra inquietud, pero es más o menos lo que nosotros podríamos desarrollar. Si tienes algún comentario con relación a esto, por favor, escríbelo para poder yo ajustar o dar la explicación que corresponde, ¿vale? Porque estos modelos son complejos, pero la complejidad del modelo también nos hace enriquecernos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista profesional. Y aquí vendrían las calificaciones. Tomamos entonces la nota, ¿cierto?, y la tabla, digo, y escribimos calificaciones, ¿ya? Bueno, la evaluación, aquí, esta evaluación, nos falta alguna información acá, ¿no es cierto? Duplicamos y vamos a nombre de la evaluación, ¿cierto? O título, ¿verdad? Título de la evaluación. Vamos a agregar también una descripción de la evaluación, que sería quizás todo el texto necesario para que la evaluación sea dada. Aquí había puesto con mayúscula, pero es con minúscula y sin acentos, por si acaso.
para ubicar esto bien, lo vamos a poner acá, ¿cierto? Y luego lo ubicamos por aquí, ¿vale? Aquí como la tabla creció un poquito, lo vamos a poner ahí para que no tenga problema. Bien, entonces, esta es la evaluación. Vamos a suponer, yo soy profesor de lenguaje, hago una evaluación, le pongo un título y la descripción, que son todas las cosas que yo voy a pedir. Y probablemente aquí, si ustedes me apuran un poco, podríamos duplicar esto y crear aquí, por ejemplo, pauta de evaluación, ¿cierto? La podemos ubicar también acá, ¿verdad? Agregar la pauta, escribir la pauta, y también podríamos escribir no solo la pauta, sino la escala de notas que vamos a hacer. Ya, esto es interesante porque escala notas, ¿cierto? Normalmente se exige un porcentaje de ¿cuánto se llama? Ya, una escala de notas. Y entonces aquí nosotros vamos a trabajar con relación a este tema. Bien, es como una información. Todo esto es funcional a la clave primaria porque por la clave primaria sabemos la fecha, la hora, el título, la descripción, la pauta de evaluación y la escala de notas que hayamos configurado. Pero esto va a dar origen, una evaluación da origen, por supuesto, a varias calificaciones. Así que también podemos tener una fecha para la nota, el valor, la nota, ¿cierto? La nota propiamente tal, pero esta nota vamos a registrar esta nota también cuando el profesor corrija aquí, ¿no es cierto? Tomando en cuenta la evaluación para que podamos hacer la relación entre notas y, ¿cierto? Y evaluación, ¿vale? Como ustedes saben, esto tiene clave primaria y vamos a duplicar esta para ubicar, ahí está, FK, FK, y ubicamos evaluación -ID. Y como siempre tendremos que pedirle que alguien, ¿no es cierto?, se lo guíe para que podamos justamente tener esa información, ¿verdad? Porque de lo contrario no podríamos nosotros informar o registrar esa evaluación. Entonces la calificación ya la voy a colocar por aquí, voy a agacharlo un poquito, le vamos a colocar un color, no a la tabla, sino a la línea, ya a la línea. La seleccionamos, le ponemos el color, ¿cierto? Le agregamos un píxel más y también, ¿no es cierto?, al tema de la situación. Bueno, aquí vamos a ver qué tal. Tenemos que hacer aquí un par de jugaditas, ya, ahí, para poder que quede un poco más. Bueno, aquí vamos a, ¿cierto? Ahí cuesta un poquito a veces registrar la información, pero todo se puede. Ya, ahí, ya y ahí. Bien, por ahí, ¿no? Por ahí. Después vamos a tratar de que esto, bueno, está un poquito complicado de hacer. Sí, está complicado de hacer. Bueno, por aquí, vamos a ver si se puede ajustar esto acá. Ahí está. Ya. Vamos a ver. Haremos todo lo posible, ¿cierto? Para darle un tratamiento ahí, ¿cierto? Volvemos para acá. Y aquí podríamos perfectamente ponerlo aquí en la parte superior para que... Ahí, ¿ven? Perfecto. Costó,
pero no se ha logrado completamente. Vamos a ver acá. Ahí, ¿cierto? Nuevamente acá. Nuevamente por acá. Ya. Ahora sí. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Bien. Ahí está. Entonces las calificaciones van a tener el usuario ID y vamos a ver si eso era. No voy a hacer cosa que... No, sí está bien. Entonces nos falta ubicar acá la clave foránea, ¿cierto? Duplicamos y ponemos acá usuario-ID. ¿Por qué? Porque no se hace en la misma, digamos, fecha, porque el profesor prepara la evaluación, la realiza, ¿cierto? Para cuándo es, quizás fecha hora justamente es para eso, y luego que él corrige, ¿cierto? La evaluación con todos los elementos que están aquí, ubica la nota o la ingresa, ¿no es cierto? Para que pueda el profesor finalmente evaluar al alumno, ¿verdad? Bien, ¿qué nos falta? Nos falta la clase, ¿ya? Nos falta el elemento clase para ir terminando este video. Nos falta la clase y los elementos. La clase es un concepto, es un escenario, ¿verdad? Es un escenario que nos permite básicamente trabajar. Entonces la clase va a estar asociada al alumno, ¿cierto? A los alumnos o al curso, realmente. Va a estar asociada al curso, ¿ya? Y a través del curso, digamos que el curso tiene una asistencia, ¿cierto? De alumnos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Bueno, en asistencia sí tenemos a la matrícula. Por lo tanto, todos los alumnos que están matriculados se sabe de qué cursos son, ¿verdad? Entonces, la clase debería estar asociada a un curso y básicamente, al estar asociada a un curso, nosotros podríamos también definir dónde se realiza esa clase, ¿ya? Y quién la realiza también, ¿vale? Entonces, vamos ¿no es cierto?, a generar esa tabla, ya para ir terminando. Esto no tiene por qué ser exactamente perfecto por ahora. Ahora, es difícil hacer un modelo como este que salga de bueno a la primera, porque la verdad es que no siempre es así. Entonces, la clase va a tener una fecha y una hora, ¿cierto? Y también deberíamos definir nosotros dónde se realiza, en qué sala. Y para eso nosotros vamos a generar una tabla aparte que la llamaremos espacios, ¿ya? Yo la llamo espacios, ¿ya? Espacios de aprendizaje dentro de la sala. Podemos hacer un código, ¿cierto? Un código, quizás un lugar, no sé. Y luego, miren cómo escalamos esto. Vamos a poner otra tablita acá arriba que se va a llamar tipo espacios. Tipo guión bajo espacios. ¿Y cuál es la idea? Es que nosotros identificamos el nombre de ese espacio. ¿Cuál puede ser? Un aula, ¿cierto? Puede ser un aula, puede ser un laboratorio, puede ser un gimnasio, ¿ya? Aquí vamos a guardar toda esa información. Y si consideramos que hay otros espacios, por ejemplo, que el colegio tenga acceso a un estadio, a un recinto deportivo, a un parque, y que allí puedan hacerse clases, también eso esté debidamente registrado en el sistema para que no haya, ¿no es cierto?, problemas. Entonces, vamos a generar acá la comunicación, como siempre lo hemos hecho. Decimos que un tipo de espacios contiene varios espacios y un espacio pertenece a un tipo, ¿ya? Entonces, tenemos un código. Vamos a eliminar un par de datos, pero podemos agregarlos si es que lo necesitamos. Duplicamos para generar una clave foránea, ¿cierto? Y F y K. Y sin embargo le ponemos tipo ID o tipo espacio guión bajo ID, ¿vale?
con eso, nosotros vamos a tener una lista de todos nuestros espacios. Por ejemplo, todas las salas del colegio, todos los laboratorios del colegio, todos los lugares donde donde se realice en este caso una clase, ¿verdad? Si es que hay una parte del patio que está lista para eso también, ¿vale? Entonces, todo lo que haya infraestructura física de la institución puede ser agregado aquí y puede ser clasificado acá. Y en el caso de la clase, como ustedes comprenderán, cuando nosotros programamos la clase, probablemente vamos a programar clases, vamos a duplicar, ¿cierto? ¿No es cierto? Con la FK y vamos a ubicar entonces espacio-id, que es donde se realiza la clase, ¿cierto? Donde se realiza la clase, ¿vale? Y por supuesto que ubicamos aquí digamos, la clave, ¿no es cierto?, foránea. Hay otro tema que es interesante, ¿quién realiza? Y nosotros también podríamos tener una larga lista de profesores que a lo mejor ya no trabajan en la institución. Sin embargo, esta tabla de asignatura profesor es el momento, y de hecho, ¿no es cierto?, podríamos colocar un estado si está vigente o no, sí o no, ¿ya? Esta asignatura profesor podría ser el momento ideal para asignarlo a una clase, y con esto sabríamos nosotros qué profesor le corresponde, ¿no?, para asignarlo, la clase respectiva, ¿ya? La fecha y hora y quién la realiza esa clase. Tenemos aquí esto, ¿no es cierto? Podríamos darle un colorcito si queremos y asignarle ahí para que cruce y no nos perdamos. Y también debemos saber a qué curso, ¿cierto? ¿Qué curso toma la clase? ¿Ya? Al tener asignatura profesor ya sabemos de qué asignatura es y quién realiza la clase. Por lo tanto, no necesitamos otra acción, pero podremos nosotros asociar ¿cierto?, al curso para, digamos, que se sepa de qué curso es, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, las aulas no es tanto el problema, pero sí puede ser el problema para los espacios comunes, como son laboratorios, gimnasio u otros, en los que efectivamente necesitamos conocer quién lo va a usar para después no estar peleándose, ¿no es cierto? Uy, no, yo lo tenía reservado y hay un error en términos. Entonces eso también obedece a la programación. Nos faltan los horarios, ¿ya? Nos faltan quizás las comunicaciones entre apoderados. Coméntenme ustedes qué opinan, ¿ya?, de este modelo, si les gusta, ¿ya? Si lo quieren tener, también pueden escribirme en el comentario, ¿ya? Quizás lo pueda colgar para que ustedes lo tengan como recuerdo, ¿no es cierto?, de este curso. Porque a continuación, cuando terminemos el curso de modelado, indudablemente que vamos a tener que enseñarles también a implementar este modelo. ¿Qué les parece? Hacerlo en una base de datos, programarlo, aprender consultas de distinto tipo, y eso podría ser un curso de SQL. ¿Les parece una propuesta que les hago? Coméntenme si les gusta la idea, ya, para continuar con ese desafío. Y bueno, la clase tiene fecha y hora y quizás, ¿no es cierto?, podríamos agregar algún otro dato, pero yo voy a eliminar, al menos por ahora, esta información. Y creo que con esto nosotros hemos abarcado, si no el 100% de todo lo que corresponde en una escuela, al menos un buen porcentaje de ello. Creo que supera el 70% según mi humilde opinión, ¿ya? Que siempre puede estar totalmente divergente, digo, con lo que opinen ustedes, ¿no? Porque aquí, como ustedes sabrán, nada es absoluto. Vamos a ajustar aquí algunas cositas para que se vea mejor. De repente estas líneas se vuelven algo rebeldes, ¿ya? Pero no hay problema porque uno aquí las ordena, las ajusta, ¿ya?, hasta que quede como nosotros deseamos tener este modelo, ¿ya? Todo es perfectible y todo es importante de realizar. Bueno,
Como siempre, les agradezco mucho el apoyo, que ustedes hayan seguido este curso hasta aquí. Nos queda quizá un par de temas más. El próximo video vamos a abordar las 12 reglas de Edgar Cook, que fue prácticamente el autor del modelo relacional que estamos estudiando y que es autor de las primeras 3 formas normales. Después ha habido aportes, ¿no es cierto?, de otros autores, pero este señor es una persona muy importante para el modelo relacional, que se usa hasta el día de hoy. A pesar de que hay hoy modelos no SQL y otros tipos de modelos, sigue el modelo relacional siendo muy importante para la creación de bases de datos relacionales, ¿no es cierto? Hay otros tipos de bases de datos, pero este caso es un modelo de bases de datos relacional. Les invito nuevamente para que me hagan llegar sus comentarios con relación a este tema. Me interesa mucho vuestra opinión. Les agradezco una vez más y nos vemos en el próximo video. Que estén súper bien. Chao.